el video anterior habíamos logrado introducirnos de manera muy elemental a la relación entre la inteligencia artificial y las políticas públicas. En el siguiente gráfico que ustedes observan en el video, trato de resumir lo visto en el video anterior y lo hago de la siguiente manera. En principio, la cierta configuración democrática establece un conjunto de políticas públicas para, de alguna manera, regular el campo de la inteligencia artificial. Habíamos dicho que esas políticas públicas podían ser altamente prudenciales y podían pagar el costo de aplastar el desarrollo emergente de la industria, y esto evidentemente iba a tener algún tipo de consecuencias entre los electores que iba a impactar nuevamente en la conformación de un nuevo gobierno, y era de esperar que ese nuevo gobierno tomara algún tipo de políticas públicas diferentes, o bien un criterio altamente experimental, donde evidentemente el gobierno tiene que pensar que puede tener consecuencias negativas, medidas en términos de equidad moral, bienestar o violación de los derechos humanos, que también evidentemente impactarían en los electorados y por lo tanto en el devenir o en los deseos del gobierno de reelegirse. Entonces, por lo tanto, lo que la sociedad necesita en términos de regulación y lo que los políticos pueden hacer en términos de regulación es un difícil equilibrio, y eso es lo que mencionamos en el video anterior. Sin embargo, el tipo de regulación es clave para el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial. Entonces, cuando un gobierno se plantea que quiere para su país un liderazgo en términos de esta industria, tiene que ser consciente de que la clave para ello está en este tipo de regulación, que no es menor este problema de la regulación, cómo regular este asunto. Sin embargo, la industria, con algún tipo de regulación que exista, va a generar algún tipo de desarrollo de la inteligencia artificial. Y que ese desarrollo son productos concretos que de alguna manera entran en el mercado y van a proveer de manera directa o indirecta, ya sea por consorcios públicos privados o en ofertas de compras a las instituciones y agencias estatales. A su vez, cómo se incorpore la inteligencia artificial en las instituciones y agencias estatales es lo que va también a caracterizar el futuro diseño de las políticas públicas, y por lo tanto va a impactar en los electorados y sus perspectivas o sus percepciones de cómo es utilizada la inteligencia artificial, tanto en términos de mayor generación de crecimiento económico, de bienestar económico, y también en términos de consecuencias negativas, en términos de equidad, bienestar y derechos humanos. Entonces, de alguna manera, esta gráfica resume, creo yo, bastante rápidamente y bastante bien el video anterior. Nosotros habíamos dicho en el video anterior que uno de los problemas fundamentales de la incorporación de la inteligencia artificial en las políticas públicas es esta pregunta: ¿cómo garantizar el control democrático en la formulación de la política basada en datos? Evidentemente hay un problema del control político, y la pregunta que uno se tiene que hacer es quién es responsable de qué frente a quiénes. El quién es obviamente quién es responsable. ¿Son los políticos responsables? ¿Son los expertos responsables? ¿Es todo el conjunto de la ciudadanía responsable? ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad y cómo atribuírselos, tanto a los políticos, a los expertos o a los ciudadanos? ¿Es responsable de qué? Quien sea responsable es responsable de qué cosa: de la caja negra de la inteligencia artificial, de los resultados de la aplicación de la inteligencia artificial. Son dos preguntas totalmente diferentes, y sin embargo son dos preguntas fundamentales sobre qué vamos a ser responsables. ¿Y frente a quiénes?
Los políticos son responsables frente a los ciudadanos, los expertos son responsables frente a los políticos. Esta pregunta también encierra una enorme complejidad. Pensemos en el quién, pensemos en los expertos. Y la pregunta ahí es, ¿qué diseño institucional resulta más apropiado para responsabilizar a los expertos en el desarrollo de la inteligencia artificial? O sea, cómo los expertos de alguna manera son responsables de este asunto, que estoy remarcando acá, frente a los políticos y a los ciudadanos. Y se abren, en la literatura, en lo que yo puedo investigar, se abren 3 asuntos con mucha claridad. Siguiendo con este ejemplo del algoritmo, que es un ejemplo sumamente entendible, o para simplificar brutalmente la cuestión de la inteligencia artificial, uno diría que hay 3 cuestiones claras. Una es, hay que abrir el código en su origen, es decir, en la propia industria de los datos, ya sea esta privada, pública o mixta. Hay que abrir el código ahí, o abrir el código durante el proceso de contratación, adopción o implementación de la inteligencia artificial en las agencias e instituciones gubernamentales. Solamente ahí, en ese momento. O se debe mantener siempre abierto y sujeto a revisión de los públicos ciudadanos. Hasta ahora en la literatura esto aparecen como 3 caminos, 3 opciones que se están discutiendo. Cualquiera de ellas implica un cambio en la legislación, mayores grados de confianza y, por supuesto, establecer con mucha nitidez cuáles serían los principios morales que van a regular este asunto. Cuáles van a ser las creencias férreas a las cuales nos vamos a someter para regular las conductas en este asunto. Y por supuesto que estas 3 preguntas están relacionadas con el qué, la caja negra o los resultados.